Vamos a iniciar el webinario y les doy muy buenas tardes a todos los que se encuentren en horario europeo y muy buenos días por pasar esta mañana a todos aquellos que estén desde países en América Latina. En todo caso, bienvenidos a todos en este cuarto webinar de la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología, centro colaborador de la OMS. Yo soy la doctora Cristina Martínez, investigadora y coordinadora de la Unidad del Control del Tabaco. Y es un auténtico placer darles la bienvenida a este cuarto webinar en el que se presenta la primera edición del Tobacco Control Scale para América Latina. Y lo hacemos muy contentos por dos motivos principales. El primero es porque le vamos a dar la premicia sobre cómo están los países de la región de América Latina en el control del tabaco, unos datos que les presentaremos a continuación. Pero en segundo lugar, debido a que tenemos el placer de anunciarles que nuestro centro ha sido galardonado como centro líder en el control del tabaquismo en una de las instituciones europeas reconocidas por la OMS. Este premio lo realiza cada año la Organización Mundial de la Salud y lo otorga a aquellas instituciones que son líderes en el control del tabaco. Entonces, estamos especialmente contentos de haber sido galardonados con este premio. Pero volviendo con el principal tema de hoy, que es el webinario sobre el Tobacco Control Scale en Latinoamérica, tenemos en el hoy un panel, un número de ponentes que lo ven en pantalla, pero para la presentación de estos ponentes contamos con un moderador de excepción, como el doctor Armando Peruga, que es médico, investigador, experto en control del tabaco. Él ha sido responsable de la Tobacco Free Initiative en la OMS. Él es actualmente investigador asociado de la Unidad de Control de Tabaquismo de aquí de Barcelona, del Instituto Catalán de Oncología, y también es investigador de la Universidad de Desarrollo del Chile. Pero antes de dar paso al doctor Peruga, les quería pedir a todos un par de peticiones. Primero, que hagan utilizar sus redes sociales para difundir los resultados de este webinar, y para ello pueden utilizar el hashtag TCS_LA que tienen en sus pantallas. Y en segundo, es que tienen disponible el chat de este Zoom para enviar sus comentarios y preguntas, y después, en el momento del debate, los compartiremos con los conferenciantes. Pues entonces, sin más preámbulos, doctor Peruga, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Martínez. No sé si, hablando ya del tema de hoy, no sé si han oído esa expresión de que lo que no se mide no se puede mejorar. En el control de tabaco nos pasa lo mismo. Si no medimos el progreso en las políticas de control de tabaco, no podremos mejorar estas políticas. Medir el progreso que cada país tiene proporciona la base fáctica, la base científica para la toma de decisiones informadas para mejorar las intervenciones. De eso nos van a hablar hoy nuestros tres panelistas, de los resultados de la aplicación de la escala de control del tabaco en América Latina para monitorear la implementación de 6 políticas costo-efectivas para el control de tabaco de acuerdo con la información aportada por expertos independientes no gubernamentales de la región. Para ello tenemos un panel de lujo. En primer lugar, tenemos a Ariadna Feliu, que es graduada en Ciencias Biomédicas y Derecho, así como doctora en Medicina e Investigación Translacional por la Universidad de Barcelona. Es investigadora de la Unidad de Control de Tabaco del Instituto Catalán de Oncología, donde se ha especializado en evaluar el impacto de las políticas de control del tabaco. La doctora Feliu es autora del artículo que sirve de base para este webinario, que se titula Herramienta para monitorear la implementación de las políticas de control de tabaco, la escala de control de tabaco en América Latina, proceso de adaptación y estudio piloto, que por cierto hoy mismo sale publicado en la revista Tabaco Control. Durante esta sesión colocaremos en el chat el enlace a este artículo para los que deseen leerlo. Posteriormente tenemos a Sonia Covarrubias, que es trabajadora social, educadora en salud desde hace 20 años con la Fundación de Educación Popular en Salud de Chile, de la cual actualmente es su secretaria ejecutiva.
Tiene una grandísima experiencia en avanzar la agenda de control de tabaco desde la sociedad civil y desde 2010 es coordinadora de la iniciativa de la sociedad civil Chile Libre de Tabaco, dedicada a mejorar las políticas públicas de control de tabaco en Chile e integrante de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. Finalmente, otro gigante del control del tabaco es Eduardo Bianco, que es médico, especialista en cardiología y en tratamiento de la dependencia del tabaco. Tiene un máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas y actualmente compagina sus actividades como coordinador en la región de las Américas de la Framework Convention Alliance y como director técnico del Centro de Cooperación Internacional para el Control del Tabaco en Uruguay. El doctor Bianco también es presidente del grupo de expertos en tabaco de la Federación Mundial del Corazón. Tal y como se desarrollará el webinario, primero Ariadna Feliu hará una presentación del estudio y después Sonia Covarrubias y Eduardo Bianco nos comentarán los resultados del estudio a la luz de su inestimable experiencia en el control de tabaco. Pero antes de darle paso a la doctora Feliu, quiero recordarles que pueden escribir sus comentarios o preguntas, y a quién van dirigidas si son preguntas, en el chat de la aplicación. Así, sin más dilación, le doy la palabra a la doctora Feliu. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias, Armando, por tu presentación. También quería aprovechar este momento para dar las gracias al doctor Esteban Fernández y la doctora Cristina Martina por invitarme a formar parte de este cuarto webinario del Centro Colaborador de la OMS. Y me hace especial ilusión presentaros hoy los resultados de esta primera edición de la TOA Control Scale en América Latina, dado que este proyecto ha formado parte de mi tesis doctoral y hoy por fin sus resultados ven la luz en este webinario en primicia. Bien, así la presentación versará sobre la primera edición de la TOA Control Scale en América Latina. Bien, como bien sabrán, el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS ha contribuido de forma sustancial a aumentar el porcentaje de población mundial protegido por al menos una medida eficaz de control del tabaco al más alto nivel de implementación. Y los países de América Latina, siguiendo esta tendencia, también están avanzando en la adopción de nuevas y más restrictivas políticas de control del tabaco desde las últimas décadas. Sin embargo, avanzar en políticas efectivas de control del tabaco requiere una evaluación integral de estas medidas utilizando datos sobre varios indicadores, incluidos los patrones y tendencias de consumo de tabaco, la exposición al humo ambiental de este, las consecuencias para la salud y el coste económico de la pandemia del tabaquismo que tiene en cada país. Esta información es útil para generar conciencia social, también para motivar a los decisores políticos a adoptar nuevas medidas o fortalecer las existentes y movilizar los recursos necesarios para controlar la epidemia. Por tanto, podemos decir que resulta necesario desarrollar instrumentos de monitorización de acuerdo con las características contextuales de cada región, asegurando la comparabilidad entre países y, en la medida de lo posible, entre regiones. Esto es especialmente importante en los países de baja renta, donde los avances en el control del tabaco se conocen y se reportan en menor medida. De acuerdo con nuestro conocimiento, el seguimiento de la implementación de las políticas de control del tabaco en América Latina todavía hoy se limita a los informes bienales que la OMS redacta sobre el tema, cuyos resultados están sujetos a aprobación gubernamental en su estadio final. Así, y por esto consideramos esencial desarrollar una herramienta, una escala, desde la sociedad civil, es decir, sin interferencia de los gobiernos, para monitorizar estos avances en el control del tabaco y poder abogar por más y mejores políticas en aquellos dominios con un menor nivel de desarrollo en cada país. Y para ello decidimos adaptar la Tobacco Control Scale al contexto de la región de América Latina. Pero, ¿qué es la Tobacco Control Scale? Pues bien, para todos aquellos que no la conozcáis, la Tobacco Control Scale
Es una escala diseñada para monitorizar de forma sistemática la implementación de políticas de control del tabaco. Esta escala consiste en un cuestionario basado en 6 medidas costo-efectivas que, según el Banco Mundial, deben priorizarse para hacer frente a la epidemia del tabaquismo. La primera edición fue publicada en la revista Tobacco Control por Luke Jussens y Martin Rowe en el año 2006 y desde entonces se han publicado 5 ediciones más, siempre para países europeos, la última con datos de 2019. Si queréis conocer más sobre esta escala, tenéis toda la información disponible en la web que veis en la diapositiva, que es www.tobaccocontrolscale.org. La TCS ha sido útil en estos años para describir qué países o qué grupos de países son pioneros y cuáles están rezagados en la implementación de las medidas de control del tabaco, pero también muy útil para evaluar el impacto de estas medidas sobre algunos resultados de salud, como podría ser la prevalencia de fumadores o la incidencia de cáncer de pulmón, entre muchos otros. Y por ello, consideramos que su adaptación y aplicación a otras regiones, la primera de las cuales es América Latina, tiene un valor notable. Pero, ¿cómo se ha hecho esta adaptación y el desarrollo de esta escala específicamente para América Latina? Pues bien, para desarrollar la TCS América Latina, primero se realizó una traducción al español estándar, intentando que fuera lo más común para todos los países de América Latina, y también al portugués de Brasil del cuestionario original, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Posteriormente, un panel de investigadores expertos en control del tabaco, españoles y también de América Latina, verificó las traducciones y sugirió algunos cambios relacionados con el idioma para mejorar la comprensión por parte de los informantes claves de América Latina. Bien, esta escala tiene la misma estructura que el último informe de la TCS para Europa, publicado para 2019 en países europeos. Por lo tanto, el proceso de adaptación consistió en contextualizar el cálculo de la puntuación de aquellos dominios para los que no se podía aplicar la misma metodología que en Europa. Para que se hagan un ejemplo, les explicaré que para la TCS en Europa el precio se calcula usando el euro como moneda estándar o común, y esto no era posible en los países de América Latina y por lo tanto se tuvo que hacer un ajuste utilizando dólares internacionales. Pero bien, la estructura de la escala será explicada a continuación. Una vez traducido el cuestionario y adaptada la estructura y la metodología de la puntuación, se seleccionaron como informantes a expertos no gubernamentales en control del tabaco que estuvieran profesionalmente activos en cada país. La obtención de estos datos se hizo entre enero y febrero de 2020 y se invitó a 2 informantes por país por correo electrónico a completar un cuestionario en línea y finalmente conseguimos que al menos 2 informantes de cada país respondieran, excepto para República Dominicana, Panamá y Perú, con solo un informante. Además, como esta era la primera vez que se adaptaba esta escala a otras regiones fuera de Europa, se formularon un conjunto de preguntas para los informantes sobre la adecuación y claridad del vocabulario utilizado, los posibles temas faltantes sobre el control del tabaco que debería incluir una futura Tobacco Control Scale para América Latina para representar adecuadamente la situación de su país, y también las dificultades encontradas en obtener la información requerida. Además, se incluyó un campo abierto para que los informantes pudieran incluir sugerencias y comentarios. Todo ello con el objetivo de conocer si la adaptación realizada era o no adecuada para la región de América Latina. Con todo esto se realizó un estudio piloto en 17 países de la región. ¿Pero cuál es la estructura de la escala? Pues bien, como hemos dicho, la estructura de la escala tiene la misma estructura que el último informe de la Tobacco Control Scale de Luke Jussens de 2019 para países europeos, con 8 dominios y una puntuación total de 100 puntos. Los dominios y su puntuación máxima son los siguientes. El primero es el precio
que tiene una puntuación máxima de 30 puntos, seguido de la regulación de espacios libres de humo, con una puntuación máxima de 22 puntos, gasto público en control del tabaco con una puntuación máxima de 10 puntos, en la prohibición de la publicidad y promoción del tabaco con una puntuación máxima de 13 puntos, empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco con una puntuación máxima de 10 puntos, el tratamiento para dejar de fumar también con una puntuación máxima de 10 puntos y finalmente la interferencia de la industria y el comercio ilícito con 2 y 3 puntos como máximo respectivamente. La asignación de la puntuación de cada dominio depende de la evidencia sobre la efectividad de cada una de estas políticas para hacer frente a la epidemia. Y es por ello que el precio, que se conoce que es la medida más efectiva, es la que tiene una puntuación máxima superior. Este estudio piloto recoge las políticas de control del tabaco implementadas en los países de América Latina a 1 de enero de 2020 y por eso no incluye alguna de las leyes que se han promulgado durante el año 2020, como es el caso de la nueva ley de control del tabaco promulgada en Bolivia el 13 de febrero de 2020. Pues bien, ahora que ya hemos explicado cómo se ha hecho esta adaptación, procederé a presentaros los resultados de este primer estudio piloto en 17 países. Primero os presentaré los resultados para cada uno de los 8 dominios y finalmente os presentaré el ranking con la puntuación total. Pues bien, si nos fijamos en el precio y en este gráfico de barras que tenéis en la pantalla, vemos como Ecuador con 26 puntos, Perú con 23 puntos y la República Dominicana con 20 puntos son los 3 países con mayor puntuación en el dominio de precio de un máximo de 30 puntos, mientras que Uruguay y Colombia, con 7 puntos cada uno, tuvieron la puntuación más baja. Es importante destacar que la puntuación media para este dominio fue de 13,8 puntos y que 6 países consiguieron tener al menos la mitad del total de la puntuación, es decir, consiguieron como mínimo 15 puntos en este dominio. Si pasamos a los espacios libres de humo, en este caso tenemos un gráfico de barras apiladas en que cada uno de los colores representa un lugar de interés para la prohibición de fumar en ese espacio. El primero, en color granate, sería bares y restaurantes, que tienen asignados 8 puntos. En naranja, el transporte público, con 2 puntos. En rojo, los lugares públicos, con 1 punto, que incluirían hospitales, escuelas, espacios gubernamentales. En un verde ocre, el transporte privado, con 1 punto. Y en amarillo, los lugares de trabajo, con 10 puntos. Vemos en este caso que hay 4 países, Uruguay, Panamá, Brasil y Argentina, que lideran las puntuaciones con 21 puntos, pero queremos destacar que para este dominio la puntuación media era de 17 puntos y que la mayoría de los países consiguieron una puntuación de entre 14 y 21 puntos de los 22 posibles, lo que indica que es uno de los dominios o de las políticas más implementadas en la región, excepto en Bolivia con 7 puntos y República Dominicana con 8. Bien, a continuación se presentan los resultados para el gasto público en control del tabaco. En este caso, solo Panamá, México, Costa Rica, El Salvador y Paraguay consiguieron puntuar por gastar como mínimo $0,1 internacional per cápita en el control del tabaco. Además, cabe destacar que Panamá fue el único país que recibió la máxima puntuación en este dominio. Este dominio siempre ha sido controversial porque presenta una gran variabilidad entre países, ya que la mayoría de los informantes no reportaron sobre este ítem debido a la falta de disponibilidad de datos. ¿Qué quiere decir? Que algunos informantes no pudieron reportar estos datos porque no eran públicos. Bien, puede ser que fuera porque no eran públicos, bien porque si era público el presupuesto en sanidad o en salud pública, pero no el porcentaje concreto destinado solo a control del tabaco, y otros porque la burocracia no fue muy lenta y no consiguieron obtener estos datos de sus gobiernos.
Por tanto, aquellos países que no reportaron el gasto público no aparecen en el gráfico que tienen en las pantallas. Bien, para el dominio de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, esta fue liderada por Uruguay con 13 puntos, que es la puntuación máxima, seguido de Chile con 11 puntos y Costa Rica y Panamá con 10 puntos cada uno. Aquí, igual que en algunos gráficos anteriores, tenemos un gráfico de barras apiladas en que cada color representa uno de los espacios en los que las tabaqueras suelen hacer publicidad, como puede ser televisión y radio con 2 puntos, cine con 1 punto, publicidad exterior, como podrían ser las vallas publicitarias, 2 puntos, publicidad impresa, 1,5 puntos, punto de venta, 2 puntos, exhibidores, 2 puntos, promoción en eventos, 1 punto, internet, medio punto y finalmente publicidad indirecta, 1 punto. Y como hemos dicho, Uruguay, Chile, Panamá y Costa Rica serían los países que lideran este dominio y en cambio Guatemala y República Dominicana no consiguieron puntuar en este dominio. Pasamos ahora al empaquetado y etiquetado de las advertencias sanitarias. En este caso también es un gráfico de barras apiladas que tiene en cuenta el empaquetado neutro con 4 puntos, el tamaño de la advertencia con 3 puntos y las imágenes con 3 puntos más. Y vemos que el ranking está liderado por Uruguay, que obtiene la máxima puntuación de 10 puntos, ya que es el único país de la región que a 1 de enero de 2020 había implementado el empaquetado neutro. Y Guatemala y República Dominicana, de forma similar al dominio anterior, solo obtienen 1 punto cada uno y se ubican en última posición para este dominio. Pasamos ahora al tratamiento, y aquí igual también es un gráfico de barras apiladas, lo que significa que la puntuación depende de diferentes ítems. En este caso del registro del consumo de tabaco con 1 punto, consejo breve 1 punto, si hay una línea telefónica gratuita con 2 puntos, la red de apoyo para la cesación con 4 puntos y si se reembolsa o no el tratamiento con 2 puntos. Vemos que en este caso el ranking está liderado por El Salvador y Brasil con 7 puntos cada uno, seguidos de cerca por Uruguay y México con 6. Pero es importante destacar en este dominio que la puntuación mediana de todos los países es solo de 3 puntos, lo que representa solo un 30% de la puntuación total. Y por tanto, como veremos a continuación, este es uno de los dominios en que los países de la región han implementado un menor número de políticas. Bien, finalmente, en relación con los dominios del comercio ilícito y la interferencia de la industria, vemos cómo la media de puntuación de los países fueron de 0 y 1 punto respectivamente, lo que indica que todos los países todavía tienen un amplio margen de mejora en estos dos ámbitos. Y finalmente decir que al igual que se hace en la escala para Europa, República Dominicana y Argentina perdieron 1 punto cada uno ya que no eran parte del convenio marco del control del tabaco de la OMS, ya que a fecha 1 de enero del 2020 no habían ratificado este convenio. Por tanto, en resumen, podemos decir que las políticas que tenían una puntuación media más baja fueron el gasto público en control del tabaco, el tratamiento para dejar de fumar, la interferencia de la industria tabacalera y el comercio ilícito de tabaco. Y ahora sí, pasamos a presentar el ranking de la Tobacco Control Scale para América Latina. ¿Sí? Comenzaremos con aquellos países que están a la cola del ranking, que son los que tenéis señalados en rojo y son República Dominicana con 29 puntos, Bolivia con 30 puntos, Guatemala con 32 puntos y Paraguay con 35 puntos. Con una puntuación un poquito mayor, les siguen Colombia con 39 puntos, Honduras con 41 puntos, Nicaragua con 44, México con 45 y Argentina con 47. Todos estos son los países que no han conseguido llegar como mínimo a los 50 puntos, que es la mitad de la puntuación total y que siempre se ha considerado como el nivel de aprobación, ¿no? Para considerar que se está haciendo bien en control del tabaco, siguiendo el modelo europeo. Bien, Argentina es seguida por El Salvador, que tiene 50 puntos,
Chile con 51, Perú con 52 y Brasil con 53. Y ahora sí, a la cabeza de este ranking tenemos Costa Rica con 54 puntos, Ecuador con 61, Uruguay con 68 y Panamá con 70. Por tanto, podemos decir que Panamá, Uruguay, Ecuador y Costa Rica son los países líderes en la implementación de políticas de control del tabaco en América Latina, según esta adaptación de la Tobacco Control Scale. También es importante destacar que a pesar de los esfuerzos que se han realizado en esta región, 9 países obtuvieron menos de 50 puntos, y estos son Argentina, México, Nicaragua, Honduras, Colombia, Paraguay, Guatemala, Bolivia y República Dominicana, lo que significa que estos países aún tienen un margen sustancial de mejora en el ámbito del control del tabaco. Bien, la Tobacco Control Scale para América Latina ofrece, por tanto, una imagen completa de qué países están a la vanguardia en el control del tabaco en América Latina, pero también nos muestra las principales lagunas en las políticas de control del tabaco de los países, incluso en aquellos países que tienen una buena puntuación total, según los expertos no gubernamentales en control del tabaco. Y por tanto, aquellos países que ya tienen una puntuación alta deben fijarse en qué dominios tienen una menor puntuación para intentar mejorar poco a poco hasta llegar, ¿no?, al máximo nivel de implementación, que serían estos 100 puntos. Pues bien, una de las fortalezas de esta escala es que sus resultados se basan en la perspectiva de la sociedad civil y, por lo tanto, creemos que no es probable que se vean afectadas por las agendas políticas gubernamentales y, por tanto, ofrecen una imagen panorámica completa de las políticas de control del tabaco en América Latina, como complemento a los informes de la OMS que ya han sido publicados, ¿no?, en las últimas décadas para la región. Así, para concluir, deciros que, como ya había anunciado Armando, este trabajo está publicado desde hoy, está disponible online en la revista Tobacco Control, líder en la categoría de adicciones, bajo el título que veis en pantalla, Tool to Monitor Tobacco Control Policy Implementation, Tobacco Control Scale in Latin America, Adaptation Process and Pilot Study, y decir que la editora de la revista nos pidió, por favor, que también tradujéramos este manuscrito al español para que tuviera un mayor impacto en la comunidad de América Latina, cosa que nos hizo mucha ilusión porque creemos que es un paso más para poder conseguir que estos resultados se difundan de manera expansiva en la región. Y bien, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis preguntas ya sabéis que las podéis poner al chat, y ahora dejo la palabra al doctor Peruga para la discusión. Bueno, muchísimas gracias, doctora Feliu. Como ha recordado, es importante, ahora vamos a iniciar un conversatorio sobre estos resultados, y contamos con 2 panelistas importantes, pero también les quiero hacer hincapié, como ha hecho la doctora Feliu, en que si tienen preguntas y comentarios, las pueden ir poniendo en el chat, de tal manera que nosotros las leamos y podamos planteárselas a los panelistas. También recordar que ya está en el chat el enlace a este artículo en la revista Tobacco Control. Perfecto. Entonces, si se van animando a hacer comentarios y preguntas, sería interesante para podérselas plantear. Mientras tanto, yo quería plantearle al doctor Bianco, para comenzar esta discusión, cómo valora él el hecho de que, por los resultados presentados, de los 17 países analizados, solo 3 superen los 55 puntos sobre un máximo posible de 100. ¿Qué está fallando para que no se progrese más decididamente en el control del tabaco, doctor
Bianco. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Muchas gracias, Armando, pero primero quiero felicitar al Instituto y a la unidad por haber liderado este esfuerzo, que lo consideramos de extremada importancia para la región, y también felicitarles por el premio de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a tu pregunta, yo creo que tenemos que verlo históricamente esto. Si nos comparamos cómo estábamos a los inicios del 2000, con prácticamente ningún país de Latinoamérica, sin ninguna política efectiva de control del tabaco implementada, obviamente que hemos recorrido un largo camino hacia la mejora. Obviamente, 20 años después, tener solamente 3 países que superen esa media, es un poco preocupante, y nos está cuestionando e impulsando a seguir adelante. El otro aspecto que quizás no recoge la encuesta es que ese avance se vio, por decirlo así, en los primeros 10 años de puesta en vigencia del convenio marco, un poco más de 10 años, y recalco la influencia del convenio marco, pero después se enlenteció. Con respecto a las razones por las cuales los países no hemos avanzado más, como bien dice la escala, hemos podido avanzar en muchas políticas que tienen que ver con los ministerios de salud, pero cuando nos alejamos de la influencia de los ministerios de salud, léase impuestos, léase prohibición de la publicidad o léase comercio ilícito, allí se nos complica, y se nos complica porque por alguna razón no estamos llegando a las audiencias adecuadas, por más que se han hecho esfuerzos. Hay redes de economistas en nuestra región tratando de influir en esto, o bien digamos que no hemos logrado aún desarrollar, y esto es una crítica hacia la sociedad civil, las habilidades necesarias para tocar los puntos o dar los mensajes que corresponden en este tema. Y finalmente, yo creo que nos hemos enfocado mucho en las políticas individuales, ambientes libres, advertencias, pero nos está faltando, o nos están faltando, una serie de artículos que incluso la Tobacco Control Scale puntea poco, y concretamente me refiero a la interferencia de la industria, y está faltando otro que es la coordinación nacional o el mecanismo de coordinación intersectorial, interministerial, pero también con participación de la academia y sociedad civil, que es lo que nos daría sostenibilidad al control del tabaco, aunque cambien los gobiernos de los países. Entonces, avanzamos a impulsos individuales, con líderes en gobiernos y en sociedad civil, por materias específicas, por temas específicos, pero nos está faltando una mayor llegada a otras audiencias y un mayor desarrollo de habilidades para lograr transmitir nuestro mensaje. Esto por ahora. Gracias, doctor Bianco. Interesante el punto que hace acerca de la falta de intersectorialidad, que supongo que no solo, por lo que ha mencionado, no solamente es dentro de los gobiernos, sino también de colaboración entre los diversos sectores de la sociedad civil. No sé qué experiencia ha tenido usted en América Latina de esa colaboración entre, digamos, gente que se dedica al control del tabaco y gente que se dedica, por ejemplo, al medio ambiente o a otros temas, o incluso la parte económica. No sé si ha habido alguna experiencia en ese campo. En la parte de economía sí hemos estado trabajando, pero sí nos está faltando una mayor llegada a esas otras audiencias, por ejemplo, medio ambiente,
por ejemplo, derechos humanos, aunque hay un esfuerzo en ese sentido, nos están faltando... ¿Derechos humanos, por ejemplo? Nosotros sí, derechos humanos, no sé si se me cortó o me escucharon. Se congeló un poco. ¿Puedes repetir? Sí, que hemos intentado llegar a derechos humanos y es un tema que se está trabajando. De hecho, desde la región se ha impulsado fundamentalmente de Ecuador, desde Ecuador se ha impulsado una declaración en el convenio marco, pero nos está faltando llegar a esas otras audiencias. Por ejemplo, a las misiones diplomáticas, entrenar a la gente, a los expertos en relaciones internacionales, que son muchas veces los que manejan los tratados, y a otro tipo de audiencias que no hemos llegado. Entonces, como tú dices, no es solamente la intersectorialidad dentro de los gobiernos, los ministerios, que el Ministerio de Salud Pública no se sienta solo al dialogar con el Ministerio de Economía o con el Ministerio de Industria, sino que haya otros ministerios que estén escuchando con presencia de academia, con presencia de sociedad civil, y eso es el artículo 5.2 del convenio, el Mecanismo Nacional de Coordinación. Muy bien. Al hilo precisamente de lo que comenta el doctor Bianco sobre esa disparidad entre las diversas políticas, me gustaría preguntarle a la señora Covarrubias, al hilo de que el estudio muestra que solo 2 países, por ejemplo, tienen una puntuación por debajo de la mitad de la máxima posible en la escala de ambientes libres de humo, lo cual son muy buenas noticias. Sin embargo, hay otros dominios de políticas de control de tabaco en que esto no es así. ¿Qué dominios son los que presentan los principales retos a su modo de ver? Bueno, muchas gracias por la invitación. También me sumo a las felicitaciones a los colegas del instituto por el premio y por este tremendo trabajo de la escala. Creo que uno de los ámbitos más interesantes que tenemos que trabajar y que hemos venido trabajando en la región es el tema de acceder a información sobre cuánto gastan los estados en políticas de control del tabaco. Y ahí necesitamos mejorar los marcos institucionales de los gobiernos, mejorar la transparencia y la accountability, porque tenemos cifras hoy día de cuánto se gasta en tratar las enfermedades del tabaco, pero no tenemos las cifras de cuánto gastan los estados. Entonces creo que esa comparación sería muy importante y nos habla de una agenda de investigación y de colaboración que tenemos que impulsar en la región. También el tema del comercio ilícito, hemos hecho muchos esfuerzos, como decía el doctor Bianco, pero también necesitamos ahí aumentar las capacidades de la sociedad civil. Siento que es un tema todavía muy técnico, que está todavía en manos de economistas, que son los que están liderando esa estrategia, pero que necesitamos aumentar las capacidades a nivel local para abordar esos temas, y concuerdo también en que mecanismos fuertes de coordinación nacional son necesarios para abordar estas problemáticas, donde la participación de la sociedad civil tiene que ser vinculante. Muchas veces a nosotros nos preguntan, nos piden opinión, pero la participación de la sociedad civil como motor de cambio es muy importante para generar estos mecanismos de coordinación a nivel nacional en temas de comercio ilícito, trabajando con aduanas, dentro de los propios gobiernos, ¿cierto? La intersectorialidad. El tema de cesación también, el dominio de cesación está muy, muy atrasado, porque muchas veces implica gastos de los gobiernos para implementar estas políticas. Entonces ahí necesitamos avanzar claramente. Y el tema de la interferencia de la industria, a pesar de que hemos hecho mucho esfuerzo, todavía necesitamos evidenciar, registrar, documentar esta interferencia. Y yo creo que algo que hemos avanzado hoy día en la región y que no recoge la escala es que algunos países hemos participado en la elaboración del índice de interferencia de la industria. Ya vamos a tener un segundo informe este año, y es un tema que hoy día empieza a posicionarse más fuertemente. Hace años atrás era muy difícil hablar de la interferencia del artículo 5.3. Y hoy día creo que tenemos mejores condiciones para avanzar en ese ámbito, pero claramente en la región en general tenemos muchas iniciativas de colaboración, pero estas deficiencias, estos dominios que están con menos marcación, creo que hablan posibilidades de colaboración,
desde la sociedad civil, colaboración e interlocución con los gobiernos, ojalá a través de mecanismos, de la creación de mecanismos fuertes de coordinación, y agendas de investigación a nivel regional que nos puedan ir dando datos importantes para el monitoreo de las políticas públicas. Muy bien. Nos van llegando ya algunas preguntas que voy a pasar al panel. En principio están dirigidas a algunas personas, pero como se trata de una conversación, por favor, cualquiera de ustedes puede pasar a responder. La primera pregunta es para Ariadna Feliu y dice, con respecto a la información sobre el gasto público en control de tabaco, de acuerdo al que pregunta, dice que es evidente que esta información sería más accesible si se utilizaran informantes del ámbito gubernamental. Y la pregunta es, a pesar de su parcialidad, ¿se está valorando la inclusión de informantes gubernamentales para este u otros dominios para los cuales no es fácil obtener información relevante para el cálculo de la puntuación? Bien, muchas gracias a la persona que ha hecho la pregunta, porque es un debate que con todos los coautores de la escala hemos tenido más de una vez y también con los revisores de la revista. Y es verdad, ¿no?, que parece que si se utilizan informantes gubernamentales, esta información sería más accesible, pero quizá otra información, ¿no?, estaría sesgada por la agenda política que pudiera tener el gobierno en ese momento. Y por tanto decidimos optar por informantes no gubernamentales. Y aquí viene otra de las cosas que pone de manifiesto esta escala, y es la necesidad de que haya una mayor transparencia, más que sea público todo ¿no?, estos gastos, ¿no?, igual que la información sea mucho más accesible, porque sí que es verdad que los informantes nos decían, ¿no?, que a veces la burocracia, ¿no?, el retorno de los gobiernos para obtener estos datos era muy complicado. Y desde aquí me gustaría, ¿no?, si hay algún oyente que trabaja en algún gobierno de algunos de esos países, hay que animar a que toda esta información sea pública, ¿no?, y que la sociedad civil pueda acceder, ¿no?, de manera mucho más sencilla y no solo por los canales burocráticos. Por lo tanto, sí que nos lo hemos planteado, sí que ha sido una opción en algún momento, pero consideramos que una de las grandes fortalezas de esta escala en comparación, ¿no?, con los informes de la OMS es eso justamente, que se basa en la sociedad civil y no tanto en la información que dan los gobiernos, y por tanto perderíamos esta gran fortaleza si cambiáramos la procedencia de los informantes. Eduardo, Sonia, ¿ustedes están de acuerdo en que la información que sin la participación gubernamental es parcial y por tanto es necesario involucrar a los informantes gubernamentales, o son dos dominios que se complementan pero no necesariamente tienen que coincidir en el mismo momento? Perdón, no sé si Sonia quería hablar, si no, ya que tengo la palabra, sigo. Yo creo que son complementarios y me animaría a decir que muchas veces para los propios, digamos, las propias personas que están en los ministerios de salud, les cuesta encontrar esa información respecto a cuánto los países gastan en control del tabaco, porque no hay una separación de ese rubro, sino que está metido en una bolsa. Eso es una situación. Pero por el otro lado, la propia sociedad civil puede ser que no tengamos la habilidad suficiente para encontrar esos datos, para buscarlos o para ver quién pudiera aportarlos. Entonces, creo que las dos partes tienen que mejorar, y esto también se vería mejorado con un buen mecanismo nacional de coordinación interministerial y con participación de sociedad civil. Sonia, ¿algo que añadir a este respecto? Sí, concuerdo con Eduardo en el sentido que son ámbitos complementarios, pero sin embargo el dato duro lo tienen los gobiernos. El dato duro de cuánto gasta cada gobierno en las políticas de control del tabaco lo tienen ellos, pero ese gasto tiene que estar público, digamos. Ahora,
muchas veces la escala pregunta sobre ámbitos concretos, sobre proyectos, gastos en medios en campaña, quizás no lo tenemos conceptualizado con esas mismas categorías, pero ya el saber cuánto porcentaje del presupuesto en salud va para tabaco es un dato muy importante, o cuánto representa, nos permite comparar a nivel de la región. Entonces, creo que es un dato clave y claro, justamente es difícil de encontrar. Sí, de todas formas, digamos, la experiencia que yo he tenido en ese campo es a veces difícil, como decía Eduardo, incluso para los gobiernos, porque no depende tanto de la voluntad de encontrar la información, sino de estructurarla en presupuestos que son, digamos, estructurados de manera que se pueda contabilizar bien el presupuesto o bien el gasto, ¿no? La asignación en categorías, por ejemplo, a veces es muy difícil porque la unidad de tabaco o el control de tabaco está dentro de promoción de la salud y, por ejemplo, se sabe el presupuesto para promoción de la salud, pero no cómo se divide dentro de promoción de la salud. Sí, Armando, si me dejas hacer una puntualización a este respecto, esto es un problema que no es solo de la región de América Latina, es decir, en la TOA Control Scale para Europa, este problema existe igual y es también uno de los dominios con más falta de información, es decir, ¿no? Que los gobiernos también, los informantes dicen, ¿no? que es muy difícil obtener esta información y es verdad que uno de los principales handicaps, ¿no? Es que solo incluye cosas muy específicas, no es todo el presupuesto para sanidad o para tabaco, pero bien, como nos queríamos también basar, ¿no? En la escala original, pues hemos mantenido esta aproximación. Una pregunta que se repite en el chat, por lo que veo, es un poco el tema de la interferencia de la industria, que evidentemente se considera en la escala, pero con una puntuación relativamente baja, ¿no? Y la pregunta que se repite un poco es, bueno, ¿qué tanto ha sido la interferencia de la industria tabacalera en el frenado del avance en políticas y cómo medirla, ¿no? Y yo creo que ahí Sonia ha hecho una referencia a uno de los índices que está en marcha y me pregunto si alguno de ustedes podía decir un poco más acerca de lo que cubre la escala de control de tabaco para América Latina y lo que sería este otro índice de interferencia de la industria del tabaco. Sí, bueno, yo puedo presentar un poco respecto a la escala, ¿no? Que en este caso esta es un apartado, un dominio que se ha añadido recientemente, es decir, que la escala, ¿no? Ha ido evolucionando desde el 2006 hasta el 2019 y esto es un dominio que se ha incluido para la escala europea de 2019 y por tanto, ¿no? Como se quería mantener este total de 100 puntos, se le ha dado una puntuación más, bueno, quizá no suficiente, ¿no? Podríamos decir bastante baja. Y es verdad que cuando se diseñó cómo reportar, ¿no? Esta interferencia de la industria, todavía el índice, ¿no? de interferencia no era público y por lo tanto no se usó para hacer esta puntuación, pero sí que quizá de cara al futuro, ¿no? Como la escala pues evoluciona, sería un buen mecanismo para reportar esta interferencia. No sé si Sonia nos puedes explicar más. Sonia, no sé si podrías Sí. ampliar. El índice mira dominios como, por ejemplo, relaciones de los gobiernos innecesarias con la industria. Sabemos que hay necesidad cuando se trata de regulación de tener contacto, pero se pregunta por, digamos, reuniones innecesarias, contactos innecesarios con la industria, y hay ahí como algunos indicadores. También injerencia de la industria para interferir en las políticas de control del tabaco. Por ejemplo, personas del gobierno que después de trabajar en los gobiernos se van a trabajar a la industria del tabaco, o cuando los gobiernos tienen subsidios, beneficios que benefician a las compañías tabacaleras. Son algunos de los dominios que se están mirando y que se están rankeando, y ahí hay una mirada a 9 países de la región del año pasado, que es bien interesante, ¿no? Y que lo tenemos documentado, y que creo que este año aumentaron los países que están en el índice. Entonces,
Creo que es una herramienta muy importante para visibilizar el nivel de interferencia en las políticas públicas, pero también para hablar del artículo 5.3, porque creo que en salud se maneja bastante, pero en otros estamentos de los gobiernos, como lo que tiene que ver con comercio ilícito, aduana, ministerios de Hacienda, economía, me da la impresión que no todos saben del artículo 5.3 y de todas estas disposiciones del convenio marco, que es donde fácilmente entra la industria, ¿no? La industria tiene un contacto de mucha colaboración con estas áreas de gobierno, y ahí necesitamos de nuevo estos mecanismos fuertes de coordinación a nivel nacional y visibilizar este nivel de interferencia y las disposiciones del artículo 5.3. Entonces ahí hay una oportunidad, yo creo, de trabajar más fuertemente la interferencia en la industria. Tenemos una pregunta, yo creo que lo hemos tratado en parte, pero si alguno quiere ampliar, yo creo que es la pregunta del millón. ¿Qué factores influyen en la mejor o peor situación de los países en términos de control de tabaco? Creo que el doctor Bianco ya nos había hablado de algunos temas, pero no sé si Ariadna, tú querías intentar decir algo y luego alguien más del panel. Sí, bueno, es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Porque es difícil, ¿no?, determinar qué hace que un país, ¿no?, decida tomar unas decisiones, ¿no?, aprobar unas políticas de control del tabaco u otras, o potenciar unas o fortalecer otras. Es muy complicado y es verdad que se ha intentado, ¿no?, hacer algunas aproximaciones de estudios, por ejemplo, ver si hay alguna razón de que aquellos países, ¿no?, que tienen mayores rentas, más recursos, son aquellos que, por lo tanto, tienen más disponibilidad para implementar estas políticas, pero se ha visto que no hay relación, al menos el estudio del que hablo es de Europa y, por lo tanto, en América Latina no sé, pero sí que es verdad que es la pregunta del millón, ¿no? Y por eso yo creo que dar otra herramienta más, ¿no?, una escala que nos permita ver dónde estamos, ¿no?, y compararnos con nuestros vecinos, ¿no? Es decir, ver qué están haciendo nuestros vecinos mejor que nosotros, a lo mejor es una manera, ¿no?, de poner sobre la mesa que necesitamos mejorar, aunque sea, ¿no?, por ese afán que a veces tienen los gobiernos de no quedarse atrás, ¿no?, en una misma región. Y esta es una de las cosas que Luc Jussens, ¿no?, que es el creador, ¿no?, o el que primero desarrolló esta escala, siempre dice que el ranking tiene esta importancia, ¿no?, que nos permite compararnos con nuestros vecinos y hace que los gobiernos, pues, quizá pongan en la agenda algunas políticas que no siempre estaban ahí desde un principio. Pero seguro que Sonia y Eduardo tienen... Vamos acercándonos al final de la sesión y durante los próximos 2 o 3 minutos iremos cerrando para dejar paso ya al doctor Fernández. Pero sí, Sonia, querías comentar algo. Yo creo que una de las variables importantes es la sociedad civil, donde hay sociedad civil fuerte, con capacidad, es un motor de cambio. O sea, los gobiernos son de repente muy autocomplacientes, muy poco autocríticos, pero donde hay sociedad civil fuerte, donde se pueden documentar los avances, creo que moviliza la acción, y donde hay también voluntad política, donde tenemos liderazgo fuerte en los gobiernos. Es lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Panamá, que son los países que están liderando las políticas contra el tabaco. Liderazgo fuerte desde la sociedad civil, liderazgo fuerte desde el gobierno, voluntad política, y creo que la sociedad civil tiene que fortalecerse para avanzar y movilizar recursos de los gobiernos. Tenemos un comentario que voy a leer que dice: la mejor forma de avanzar y de evaluar esos avances es la interacción de organismos del Estado con activistas antitabaco y organizaciones sociales. Los activistas y las organizaciones sociales son la memoria y garantía de continuidad frente a los cambios continuos políticos y de autoridades. Antes de cerrar la sesión, Eduardo, ¿alguna reflexión sobre este tema? Bien, breve. El gobierno solo no puede, si no tiene una sociedad civil y una academia comprometida, o por lo menos algún grupo de sociedad civil y academias comprometidos con
el control del tabaco. Los dos se necesitan mutuamente para poder avanzar, y esa es la experiencia que hemos tenido en la región. Los felicito de nuevo. Muy bien. Una última pregunta para Ariadna. ¿Y ahora qué? ¿Se publica de cara al futuro? ¿Qué va a pasar con la escala? ¿Se va a repetir? ¿Se va a ampliar? ¿Cuáles son las intenciones? La idea, ¿no? Y por eso lo hemos llamado estudio piloto, es que no sea el primero y el último, ¿no? Sino que tenga una continuidad y que cada vez pueda incluir más países, ¿no? Que ahora se han quedado fuera por diferentes cuestiones, ¿no? Y también irla adaptando, igual que se ha hecho con la europea, pues a los cambios, ¿no? Que van habiendo. Veo en el chat, ¿no? Gente que comentaba sobre cigarrillos electrónicos, ¿no? Sobre otros temas que ahora están fuera de la escala, que habría que evaluar cómo se hacen, pero el objetivo y nuestra ambición y nuestra voluntad es seguir con esto, ¿no? Y periódicamente ir repitiendo la escala para ver cómo los países, ¿no? Van evolucionando y van mejorando, ¿sí? Tal como se ha hecho en la europea, porque creemos que realmente es una buena herramienta que puede utilizar la sociedad civil y los gobiernos para hacer, ¿no? Advocacy, para abogar para mejor políticas, y una buena herramienta para poner, ¿no? En papel, ¿no? Qué está pasando y ver dónde fallamos y dónde podemos mejorar. Así que la voy a ir adelante. Pues antes de dar la palabra al doctor Fernández para que cierre este webinario, me gustaría simplemente resumir muy brevemente lo que se ha discutido. Yo creo que se ha reconocido la importancia de medir el progreso para poder influenciarlo. Es verdad que hay temas técnicos y metodológicos que siempre se pueden mejorar, y de cara a futuras ediciones hay que ampliarlo al resto de los países del conjunto de América Latina, y posiblemente empezar a pensar también cómo integrar algunos otros temas que no están o muy destacados o no están muy presentes en la escala, para tenerlos en cuenta, como la interferencia de la industria, sin que pierda comparabilidad con el uso de escala en otros países. Así que, sin más, le doy la palabra al doctor Fernández, que es el director de Prevención y Epidemiología del Cáncer en el Instituto del Cáncer el Instituto Catalán de Oncología. Doctor Fernández. Muchísimas gracias, Armando. Y en primer lugar, muchísimas gracias a todos los panelistas, Ariadna, Eduardo, Sonia, y también a Cristina, que ha introducido esta sesión. La verdad es que es un placer haber podido hacer esto, porque culmina un trabajo que empezó de forma un poco intuitiva hace unos años, con nuestra colaboración en la elaboración de la escala en Europa con Luc Jussens, y que teníamos muy claro que teníamos que exportar y llevar, porque pensamos que es buena para poder hacer pressing, para hacer abogacía desde diferentes sectores, desde la sociedad civil, desde las sociedades científicas e incluso desde dentro de los gobiernos, porque muchas veces desde salud no se nos escucha en otros departamentos, como es economía o como puede ser educación. Por tanto, ponemos a disposición de todos los países estos resultados. Yo creo que seguramente mejorables, o sea, lo que es el puntaje. Esto es un punto de inicio. Dentro de 3 años veremos cómo evoluciona, que es el tiempo entre escala y escala. Alguien nos pedía ya resultados para el 1 de enero de 2022. Eso no lo vamos a hacer así, sería prácticamente imposible, y queremos seguir la misma metodología que ha tenido éxito en Europa, que es hacer este informe cada 3 años, intentando incluir, ser más inclusivos con otros países, y de esa manera tener un instrumento de comparabilidad interna y de comparabilidad externa. Yo tan solo volver a dar las gracias a todos los que han participado, y evidentemente a todos los que también habéis participado al otro lado de la pantalla, la mayor parte de ustedes desde América Latina. Ha sido un placer ver muchos nombres conocidos y también muchos nombres no conocidos, que demuestran que hay un interés y que podemos extenderlo. Utilicen la escala, por favor, disemínenla
y de esta manera conseguiremos también ir progresando. Desde el Instituto Catalán de Oncología, la verdad es que además estamos muy felices porque en un día como hoy coincide que hemos sabido que la Organización Mundial de la Salud se había fijado un poquito más en nosotros, somos centro colaborador, y eso en unas fechas tan entrañables como son el Día Mundial sin Tabaco, pues siempre también nos va bien. Y pensamos que es un logro no solo de nuestra unidad, sino de todas aquellas personas con las cuales tenemos el placer de colaborar y que juntamente impulsamos el control del tabaco en nuestro país, en España, en Europa, e intentando colaborar al control del tabaco en las Américas. Muchísimas gracias. El seminario quedará registrado para su consulta en la página web de la Unidad de Control del Tabaco. Enviaremos un correo electrónico a los asistentes y, de nuevo, muchísimas gracias a todos.